Y siempre me despertó mucha intriga la figura de Isabel Perón. ¿Qué había detrás de esa mujer? Bueno, pasó el tiempo. En el año 93, ella vino en el 83 a la Argentina cuando asumió Raúl Alfonsín, después se volvió a España, y en el 93 ella vino porque tenía interés de ver si se reinventaba y se metía de nuevo en el peronismo. Nadie le dio bolilla, la verdad pasó sin pena ni gloria, pobre. Hubo un episodio en Mar del Plata que la acusaron de que se había robado un pullover, creo que sobresalió más por eso que por su presencia. Y la verdad que convocó ella una conferencia de prensa y de periodistas no fue nadie, éramos 3. Yo fui, pedí, yo ya estaba trabajando en Canal 13, había empezado a trabajar en el 87, porque dije, bueno, es la oportunidad de mi vida. Yo estaba estudiando justamente historia también, y en filosofía y letras de la UBA dije, es la oportunidad de mi vida de estar frente a alguien que me llevó mucha intriga. Y la verdad que fue la única vez que Isabel Perón habló a calzón quitado, habló de todo, y le hice una entrevista exquisita, disculpen la modestia, porque ella tenía ganas de hablar. Y la verdad que yo, con el conocimiento de la historia que tenía y de todo lo que había vivido, que lo tenía muy fresco, 1 hora y pico, 1 hora y media. Por supuesto, esa entrevista los medios no la tomaron. Y allí ella me hizo, yo la guardé, obviamente, y ahora la transcribí en el libro, porque es un testimonio histórico, porque ella me hizo 2 confesiones. La primera, la que comentaba él, que hubiera podido cambiar el curso de la historia, pero que evidencia cómo el proceso, cómo el golpe del 76 ya se había comenzado a preparar desde mucho antes. Y que por supuesto le servía que Isabel Perón esté ahí porque era la forma de sacar al peronismo del poder. Ella me confesó en esa nota que ella, cuando murió Perón, a las 2 o 3 horas planteó que quería renunciar porque no se sentía capacitada para seguir, y que obviamente las Fuerzas Armadas, el peronismo y Ricardo Balbín, dice ella, y Ricardo Balbín le dijeron que tenía que continuar porque todos la iban a acompañar. Por supuesto que tras cartón, porque aparte a mí la verdad, primero porque es una mujer, segundo porque ella se bancó 6 años en soledad a la prisión, Ella en el Mesidor no estaba de vacaciones. La tenían en una habitación con un baño, con todas las ventanas tapadas, no tenía conexión, y se la bancó ahí. Después la trajeron a la Quinta San Vicente, donde ahí recién la dejaban que la visiten 2 sobrinos de Perón, y después la dejaron irse. Pero se bancó con mucha dignidad 6 años de prisión, ¿no? ¿Sabes? Perdóname, que hace no muchos años terminó de prescribir la causa del cheque de la Cruzada, por la cual la metieron presa, porque nunca le encontraron nada. La causa por la que la metieron presa no existía. No la encontraron. No sé si se acuerdan. Bueno, muchos sostienen que la idea original era matarla y que ahí intercedió Macera, que tenía ciertos vínculos. Pero bueno, la primera confesión fue esa. Y ella después, tras cartón, me dice, bueno, y la verdad que me sentí muy sola y muy traicionada ese 24 de marzo. Lo que más bronca me da, me dice, fueron por los propios, los peronistas, que me dejaron sola, pero también los otros, hablando obviamente. El golpe, bueno, ahí yo después hago un repaso histórico de lo que se sabe. Ya desde el 75 sí se venía teniendo reuniones con los empresarios. Martínez de Oll ya sabía que iba a ser ministro y todo el demás. La segunda confesión que me hace Isabel Perón, más por ahí de entre casa, es que ella estuvo embarazada de Perón 2 veces. La verdad que yo no le creía al principio, porque se hablaba de que Perón era estéril, y después, averiguando y haciendo, buscando la información, no, la verdad que me confirmaron que sí. Ella tenía un problema no sé de qué tipo, que naturalmente antes de los 3 meses abortaba, y perdió 2 embarazos así. En realidad, lo que a mí, uno de los testimonios de una persona que más cerca de ella estuvo durante muchos años,
me cuenta que en realidad ella era amante de Perón desde el 54. Después muerta Evita, porque tenía una cuestión ella se había ido muy joven de la casa y se había ido a vivir a la casa de un matrimonio amigo de los padres. Y ahí es donde ella empieza ya a tener toda esta cosa de rodearse de la astrología y del oculto, porque esa gente practicaba esoterismo, astrología y todo. Por eso es que ella también tiene ese punto de encuentro con José López Rega. Yo en el reportaje le hablo de López Rega y fue impresionante cómo se cerró. Era una cosa que ella dijo, de esa persona yo no quiero hablar. Bueno, señora, pero le decía yo, una persona que no quiero hablar, ahora está muerta, para mí está muerta, desde el momento en que se fue del gobierno y se fue al exterior nunca más tuve contacto. Después Lavaqué, el doctor Juan Gabriel Lavaqué me dijo que en realidad Isabel le tenía mucho miedo a López Rega, justamente por eso del esoterismo y todo, y que Isabel le decía a Lavaqué, este hombre tiene poderes, el doctor. Y Lavaqué le decía, pero señora, déjese de joder, ¿qué va a tener poderes? No, tiene poderes. Y ella le contó algo que se sabía así como trascendido, que cuando a Perón le devuelven el cadáver de Evita en Puerta de Hierro, lo llevan como una especie de altillo que había en la casa, donde habían puesto sobre una mesa el cadáver, donde lo empezaron a reconstruir, que Isabel cuenta que ella también le peinaba la melena, la ayudaba, y que por la noche dice que López Rega se quedaba solo frente al cadáver y le pedía al cadáver de Evita que le dé a él el magnetismo y ese acercamiento con la gente que había tenido. Sí, bueno, ahí así tuvimos también, con estos personajes tuvimos también a la Argentina, ¿no? Bueno, eso es de Isabel. Después el libro va contando cuestiones. Yo voy a ir directamente a lo que a muchos de ustedes les interesa, que para eso estoy acá en Palermo acá, digo, ¿no? Pero yo me detengo mucho a contar. Yo tuve fui amigo muchos años, realmente hasta que murió, de Raúl Alfonsín. La verdad que agradezco la posibilidad que me dio Raúl de ser amigo. Compartimos pero horas y horas y horas de charla, y eso está transcrito acá, porque hay cuestiones que realmente él hasta el último día se sentía muy amargado realmente de cómo había quedado todo lo que había sido Semana Santa del 87, el Felices Pascua, hasta la casa está en orden. Él se sentía siempre amargado de cómo habían cortado esa frase y cómo los medios la habían manipulado. Entonces acá, producto de esas charlas largas, yo transcribo muchas de esas cuestiones que quedaron a mitad, porque obviamente que los medios y la historia manipula, como ustedes lo saben, y las cosas muchas veces quedan cortadas y no se conoce el trasfondo. Y yo creo que hoy uno, en retrospectiva, se puede ver del trabajo magnífico que hizo Raúl Alfonsín para consolidar la democracia en la Argentina. No era fácil estar en ese momento. Él siempre me decía, yo me acostaba los primeros días del 84, cuando fui presidente, en Olivos, siendo presidente, y no sabía si me iba a levantar siendo presidente, porque el poder militar estaba con mucha fuerza detrás, y tuvo que tener mucho valor para hacer el juicio de las juntas. Yo cuento acá un episodio que tampoco se conoce, un juicio que estuvo a punto de no hacerse, porque había un sector del radicalismo de derecha que estaba transando con los militares y que a último momento le presentan un plan de que los militares no querían pasar por el banquillo de los acusados, no querían ser expuestos ante la sociedad, no quería que se conozca el horror de la dictadura. Entonces ellos ofrecían una declaración declarándose justamente culpable, pero anulando el juicio oral y público. Y eso en un momento se lo llevan primero a Estracera, que era el fiscal. Estracera lo va a ver a Alfonsín, le pregunta a Alfonsín, ¿usted sabe algo de esto? Le dice, no, y le ordeno a usted. En ese momento los fiscales dependían directamente del presidente de la Nación, y Alfonsín le dice, le indico que siga adelante con el juicio.
Estracera contaba la anécdota siempre que cuando se iba, Alfonsín lo llama y le dice: lo único que le pido, doctor, no se vuelva loco. Y Estracera le dijo: demasiado tarde, porque ya empezaban a hacer. Después el mismo ofrecimiento hubo a los jueces del tribunal que juzgó y condenó a las juntas. Y era gente, el que llevaba el ofrecimiento era en ese momento el jefe de la CIDE de Alfonsín, que no recuerdo en este momento el apellido, que representaba el sector de la derecha del alfonsín. Pero que Alfonsín en todo momento desechó y dijo: el juicio se hace. Obviamente que tuvieron denuncias, todos los días tenían llamados de amenazas de bomba, y los mismos integrantes del tribunal dijeron el primer día: basta, no hacemos ningún caso, que llamen, acá seguimos adelante, y así pudo hacerse el juicio. Bueno, el libro... El libro habla mucho también, justamente, como viví. Yo estaba acreditado en la sala periodista de Casa de Gobierno ya a partir del 85 y estuve hasta el 93, y viví muy lo que fue el traspaso del gobierno de Alfonsín a Menem, y a todos los traspasos, obviamente. Pero el libro habla mucho de la construcción del poder en la Argentina a través de los distintos gobiernos, y también va marcando esta relación permanente entre el periodismo y el poder. Porque lo viví de cerca y porque sé del medio y conozco, entonces va marcando permanentemente esta relación entre el periodismo y poder. El 89, justamente, que Alfonsín era un hombre tan democrático que él no concebía esta idea de lo que ahora se denomina los golpes blandos, pero en ese momento fue un golpe de estado económico que le hicieron, y él le costaba aceptar. Incluso Simón Lázara, que fue su vocero durante muchos años, escribió un librito muy interesante sobre esto del golpe de estado económico que le hicieron a Alfonsín, y él le costaba aceptar. En los últimos años antes de que muera, él se había asimilado y decía que sí, que efectivamente las corporaciones se habían vengado de todo lo que él había hecho, del juicio a la Junta, de todo lo demás, y que se le habían cobrado en los últimos meses. Ahí el peronismo también, obviamente, que ayudó, porque el propio Julio Mera Figueroa, después el primer ministro del Interior de Menem, admitió públicamente que ellos habían usado los carapintadas para crear todo lo de los asaltos a los supermercados, en el interior del país los levantamientos. Ellos los propios lo admitieron. Y ahí es interesante ver ya en el primer traspaso democrático lo duro que fue, muy diferente a lo que fueron estos últimos, pero lo duro que fue, cómo Menem gana sin una idea de poder. Menem gana esto a veces era ingenuo, pobre Raúl, porque él me decía: usted sabe, Gustavito, a mí me lo decían, que este hombre no tenía ni idea de lo que iba a hacer, y me costaba admitirlo. Pero la verdad, claro, cuando él pone una comisión que integraba a Rodolfo Terraño y que negociaban con Eduardo Menem y con nosotros cómo iba a ser el traspaso. Habían acordado que iba a ser en octubre el traspaso. Después Menem empezaba con esa cosa de que una cosa dice en privado y otra cosa decía en público. Entonces en privado les decía: está bien, acordamos octubre, vamos a hacer un traspaso democrático, bien. Después decía en público: esto está cada vez peor, les pido al presidente un gesto, tiene que irse. Pero después iban y negociaban, hasta que al gallego un día, yo estaba en Casa de Gobierno y eso viví muy de cerca, un día de junio dijo: se terminó, renuncio y que se haga cargo mañana. Y esa noche Menem, desesperado, lo llama y le dice: pero doctor, ¿cómo me hace esto? Si estábamos hablando, usted no cumple la palabra, le dijo. Usted lo que dice en privado, después en público no lo hace. Entonces hágase cargo. No estoy preparado, le dice Menem a Alfonsín. No estoy preparado, hágase cargo, le dijo. Y así fue. Después decía Menem que Alfonsín había tirado el gobierno por la cabeza, pero en realidad él lo había buscado. Y bueno, los primeros meses del gobierno de Menem fueron desastrosos, porque no nos olvidamos que siguió la hiperinflación, no tenían plan, me entregó a Bunge y Bor el gobierno, muere Roy, el primer ministro de Economía, sigue Rapanelli,
Herman González, que hace el corralito, que ya ni nos acordamos, primer corralito de la historia.